estamos, esa gente mía del podcast? Semana post-Oscar, hay que darle duro a los Oscars. Son unos chavalitos que están empezando a ir dando premios y los tenemos que apoyar. Ahora los vamos a comentar un poquito, pero ¿de qué vamos a hablar? ¿Cuál es el menú de esta semana del Sillón del Streaming, programa número 28? Pues vamos a hablar de la segunda temporada de Perry Mason. Luego vamos a hablar de El Chulo en Amazon Prime Video, de la mítica película Jean Delman 23 4 mes 1080 Bruxelles en Filmin. Y vamos a hablar también de Luther cae en la noche, la película del detective que podemos ver en Netflix, en vez de su serie. Y dicho esto, vamos a continuar posponiendo hablar de los Oscars. Vale, estamos ya al final de. Hemos llegado al final de. eh, mm, Joder, The Last of Us. The Last of Us. Y bueno, ¿qué podemos decir de esta temporada? Ha estado bien. Para mí se le ha dado. Ha tenido capítulos que me han parecido bonitos. Creo que luego la acción ha sido rodada de tal forma que no era como acción, sino como escenas violentas per se, y no te transmitía tanto esa sensación de acción. Creo que ha sido una serie que está muy bien, con una producción, con un acabado increíble, pero sí que es verdad que no deja de tener tramos bastante aburridos, ¿vale? Y creo que eso sí que se acaba notando a lo largo de la serie que se hace un poco evidente. Tampoco quiero estropear, pero bueno, dicen que en la segunda temporada, que probablemente el capítulo 2 de Last of Us, el videojuego, vaya a ser trasladado en varias temporadas y que vayan por diferentes derroteros por donde han ido los videojuegos. También tiene sentido para que no se produzcan estas situaciones que sí que se han producido en la primera, como de spoiler, de esto no ha pasado exactamente igual, esto tal. Todo tiene bastante sentido, vamos a ver un poco por dónde van a ir. De Mandalorian, el segundo capítulo me ha gustado muchísimo más que el primero, me ha parecido muy entretenido y muy guay, me lo he pasado muy bien, la verdad es que lo he gozado muchísimo. Y también ha terminado Carnival Row, bueno, no, aún no. Ya estaba yo terminando las cosas. Carnival Row, aún le quedan también un par de capítulos. Me he desubicado. Y la verdad es que muy buena pinta. Creo que van a acabar esta serie muy, muy guay. Me gusta muchísimo. Creo que ha tenido un recorrido fantástico. Y me parece una pena que Amazon no la esté vendiendo como debería, porque creo que no está potenciando suficiente una grandísima serie que tiene entre manos. Y creo que sinceramente no la sabe vender. No la sabió vender o no sé qué ha pasado porque desde luego merecía mucho la pena. Uno de los estrenos de Disney Plus que no hemos incluido pero que también está bastante bien. No la he incluido porque aún quiero hablar más en profundidad de ella, pero es El grito de las mariposas, ¿vale? Sobre la dictadura en República Dominicana en los años 30, ¿vale? De la dictadura del Chivo. Y que tiene una buena pinta y de ser bastante impactante y de tener un mensaje bastante contundente. He visto algún capítulo con escenas de tortura y tal, y eso. Y no estaba yo en ese mood, no estaba en el mood de verlo justo en ese momento. Entonces no he tirado para adelante, pero bueno, que tiene buena pinta. Es una producción española, por cierto, y creo que hay que darle una oportunidad porque también cuenta parte de nuestra historia. Vale, pues voy a hablar de los Oscar al final. Ese, voy a hablar. Así que vamos a comentar ahora mismo Perry Mason. Perry Mason, pues bueno,
Ya hay 2 capítulos. Hace nada me he visto el segundo, justo antes de empezar el podcast. Por lo tanto, la mayoría de información que tengo es del primero y unas impresiones frescas del segundo. Perry Mason es un personaje que fue escrito por Earl Stanley Gardner. Esta serie no tiene nada que ver con los libros, ¿vale? Aquí va a haber un relato mucho más oscuro y cínico, mientras que una parte de lo que creó Earl Stanley Gardner era un poco más de los casos y tal, más haciendo hincapié en la parte abogada que en la parte igual social de ese momento. Pero Perry Mason sí que va a intentar hacer una descripción de ese noir negro, ese noir de la Dalia negra, ¿no? De esos ángeles oscuros de los años 30. Bueno, sí, yo creo que finales de los 20, primeros de los 30. Eh, Se estrenó el 7 de marzo la segunda temporada. Vemos a un Perry Mason pues, que está en cierto aspecto más maduro, aunque parece que hay una parte que entra en conflicto entre sí, ¿no? De la de ganar dinero, que por eso está en la abogacía de finanzas y civil, con la de hacer justicia, ¿no? Que es la parte más legal. Vamos a ver cómo entran en conflicto esas dos partes, ¿vale? Sobre todo en este segundo capítulo ya se ha visto más. Nuevo equipo creativo en esta segunda temporada. Jake Amiel y Michael Beckler sustituyen a Rolling Jones y Ron Fitzgerald, pero aún así siguen figurando como creadores de la serie, evidentemente. El director del primer capítulo y creo que también de este último, es que no me he fijado bien porque ya se me echaba en tiempo encima para empezar. Creo que era Fernando Coimbra. Del primero lo sé seguro, del segundo no lo sé decir. Es un cineasta brasileño y ha dirigido capítulos de Narcos, de Black Mirror, y en fotografía tenemos a Dave Franco, que ha trabajado en series como Boardwalk Empire y The Dutch. Pues ya sabiendo que ha trabajado en Boardwalk Empire, sabemos que la época, por lo menos a nivel fotográfico, la maneja con muchísima soltura y desde luego que se nota en cómo capta esa oscuridad, ese ambiente tan noir. Para mí, ya os digo que la ambientación de la serie es algo que me fascina. También es una época sobre la que he leído mucho. Los videojuegos también que se ambientan en aquella época me fascinan. A mí la época de la Dalia Negra me tiene absolutamente enamorado. Tanto la película, que hay mucha gente que la critica muchísimo, de la Dalia Negra, como en el videojuego, ¿cómo era? LA... No me acuerdo ahora. Vaya, se me ha ido de la memoria. No tenía pensado hablar de ello. Que los gráficos no estaban muy allá, pero también era como de detective y tal, que se ambientaba en esta época. De hecho, él era uno de los detectives de la Dalia Negra. En cine también tenemos L.A. Confidential, ¿no? Y son producciones que me gustan mucho, sobre todo cuando aspiran a recrear ese ambiente en el que en Estados Unidos confluían, digamos que también otras migraciones, ¿no? Migraciones hispanas y chocaban con esa estructura y esos superpoderes económicos más asalvajados en aquella época. El reparto, bueno, Matthew Rice, que da vida a Perry Mason, lo hace genial. El tipo es un crack. Luego también Tatiana Maslany, John Lithgow, Shea Whigham y Lily Taylor. Bueno, me parece que esta segunda temporada está yendo muy guay. No tiene alguna escena tan fuerte o tan traumática como la primera temporada, aunque sigue siendo oscura. La primera temporada lo que tuvo, aunque aquí en España fue justo al revés, pero en Estados Unidos se estrenó justo después de Penny Dreadful, que era también de Los Ángeles. Como estoy ahora de nombres, está siendo un día un poco cansado y estoy ahí con los nombres un poco despistados. Yo creo que ya es un poco por la hora y tal.
Pero bueno, que no deja de tener cosas muy interesantes que con Penny Dreadful y... Ay, voy a buscar el nombre porque me está ya castigando. Penny Dread... Ah, Ciudad de Ángel. City of Angels. Los dos tenían tramas muy similares y de hecho se puede ver literalmente las tramas, por ejemplo, de la secta religiosa en la primera temporada y en la segunda es que es tal cual. En esta igual no vamos a ver tanto esa parte. En Penny Dreadful en la primera temporada sí que se veía mucho el tema de la inmigración hispana en la ciudad de Los Ángeles. Esta vez vamos a ver este tema precisamente de la migración hispana y de cómo eran como el chivo expiatorio de muchísimas cosas en esa época de, de los años 20-30 en Los Ángeles, como de repente eran todos los delincuentes como tal, como en otras veces, ocasiones ha sido la población negra, etcétera. Que digamos que la población negra era lo que estaba justo encima de la población hispana, pero que las dos poblaciones estaban muy castigadas. Y es muy interesante ver cómo dos series tan similares se estrenaron prácticamente al mismo tiempo porque fue una cuestión de semanas. O sea, fue una cuestión de una semana una, las 2 semanas otras, y es porque a veces parece que hay un espíritu latente que te quiere enfocar por ahí. Aún así, ya os digo que las dos son muy recomendables. A mí Perry Mason me gustó muchísimo. Pero sí que es verdad que la parte fantástica de Penny Dreadful a mí me atraía más. Pero yo creo que ya es una cuestión de criterio personal, no tan influyente en la trama de la historia, porque sí que en ciertos aspectos me parecía que Perry Mason estaba mejor llevado. En cualquier caso, esta segunda temporada ya os digo que ha tenido 2 capítulos muy buenos y que pinta que va a estar muy bien. Luden, también llamada aquí en España por el chulo. Por el nombre creo que es prácticamente imposible encontrarla bien porque a mí me costó muchísimo, me la habían recomendado y me costó mucho. Luden va, os hago una sinopsis muy rápida. Narra el ascenso de Sonny Boy Klaus Barkowski, que se acaba convirtiendo en proxeneta y acaba formando el gang, ¿no? La pandilla Nutella en Alemania en los años 80. ¿Vale? Así, la banda criminal de los Nutella. La banda de los Nutella. Muy metido en la prostitución, evidentemente todo gira en torno a ese barrio rojo. Y uno de los barrios rojos más grandes de Europa en aquella época. Y vamos a tener una historia muy dura por tramos, pero sobre todo lo que la hace bastante llevable y que hace que esté muy guay son todos los temazos de música electrónica de los 80 que son una pasada y te dan un hype del copón. Detrás de esta serie está Laura Lackman Popescu y Stefan Lucas. El guión lo firma o dirige la parte de guión sobre todo Niklas Hoffman, aunque hay un equipo también muy amplio detrás, Vivian Hope, Peter Cocicla, Rafael Parente, Claudia Sí. No me suena tanto como os puedo decir de otras producciones en Estados Unidos, pero desde luego que la compositora, la música de Julian Skull está súper bien y la mezcla que hace para los momentos está increíblemente conseguida y cómo cambia los canales estéreo de la música para que tenga un gran impacto sobre la trama y tiene muchos momentos así como muy videocliperos con mucho ritmo y tal, que no es que sean los que más me fascinan a mí, pero sí que es verdad que está muy guay y es muy disfrutona, ¿vale? Entonces, nada, es una parte más oscura, pues más drama, prostitución, crimen, pues eso, de bandas así y tal. Evidentemente no tiene nada que ver su narración con, por ejemplo, Perry Mason o Todos quieren a Daisy Jones, que me parece una serie donde la música también tiene incluso más protagonismo, pero quizás en Daisy Jones es como son temazos más canónicos. Aquí, al ser ya música más ochentera y de tal, es una experiencia diferente y por la música se puede disfrutar. Pero bueno. Bueno, vamos a por la siguiente, que en esta hay muchísima tela que cortar.
¿vale? Voy a ver si, bueno, no voy a intentar pronunciar los números en francés porque no los conozco, pero Jean Dillman, calle del Comercio 23, 1080, Bruselas. Hace poco en la revista Sign and Sound la declararon como una de las mejores películas de la historia del cine. Evidentemente, esto porque ha sido, porque han entrado muchas mujeres como críticas de cine y eso se nota y tiene mucho peso. Porque si no, es muy complejo que señoros decidan que esta película es una de las mejores. Aunque, por ejemplo, yo entiendo que para un Carlos Bollero esta película debe de estar guay porque es su rollo completamente, pero bueno. eh, pero sí que me parece muy interesante la historia de su propia directora, que esta película Chantal Akerman la dirigió con solo 25 años, muy, muy jovencita. La película narra 3 días en la vida de una ama de casa viuda que vive con su hijo adolescente en un pequeño apartamento en Bruselas. Su rutina diaria, ella es ama de casa, de hecho toda la película, si dura 3 horas y cuarto, que eso sí que digo que es una chapa tremenda, pues probablemente si son 3 horas y cuarto, 3 horas y 12 minutos son de ella haciendo tareas del hogar, ¿vale? Bajando ascensor, subiendo ascensor, limpiando, cocinando, haciendo el café, tejiendo, yendo, comprando carne, comprando cosas para la casa, cuidando al bebé de una vecina, em, haciendo la cena para su hijo, tal. Bueno, todo es así. Y sí que es verdad que es una película que te va a enfrentar con cómo las amas de casa estaban encerradas en aquella época y no tenían otra expectativa más. La parte interesante es que, aparte de todas estas tareas del hogar, como ella no tenía capacidad de dedicarse a ningún negocio, lo que hacía era prostituirse en su propia casa, en su propio hogar cuando no estaba. Eh, digamos que poco a poco en estos 3 días se van alterando ciertas cosas, ciertos aspectos de su día a día. Y acaba un poco, ves como a lo largo de 3 días, desde su convencimiento y su entretenimiento y que siempre está, vas viendo como cada vez está en un estado cada más melancólico, por así decirlo. Y vemos cómo va decayendo en ese estado melancólico. El guion fue escrito por la propia Chantal Akerman, que se inspiró en su propia madre y la directora quería mostrar un poco la alineación y la opresión que sufre la mujer. Es sometidas al patriarcado y por ende también a ese capitalismo que no las dejaba por un lado tener negocios, pero por otro lado tampoco les daba la posibilidad de mantenerse con otra cosa que no fuera la prostitución, que es una contradicción que desde luego es como para estudiarla, ¿no? Para mí la historia de Chantal Akerman es una historia realmente triste. Es una mujer que siempre tuvo que pelear muchísimo, muchísimo por todas sus películas. En Filmina y si no está toda esta gran parte de su filmografía. Y creo que es muy importante que la veamos y que nos recreemos también en ella. No sé si esta es su mejor película o la mejor película de la historia del cine. Desde luego que tiene un final que te pega una leche que te deja temblando y te desestabiliza completamente todo lo que has visto con anterioridad. Eh, pero Chantal Akerman, por sufrir tanto por sacar películas, o no creo que sea uno de los motivos todos, se suicidó en el 2015. Y a mí o sea, es una pena tremenda porque es un artista de un nivel excepcional. Cuando tú ves toda su filmografía y cuando ves todas las ideas que intenta transmitir, porque en esta película, si hay algo que también transmite, es muchísimo amor, muchísimo respeto por esas señoras del hogar. Yo estuve viendo algunas escenas con mi madre y en muchas escenas de cómo limpiaba, cómo lo mantenía todo recogido, cómo tal, le decía que me recordaba a mi abuela en muchos aspectos de cómo cuidaba el hogar. Y incluso en el propio inmobiliario, en todo eso, me recordaba mucho a ella. Y en cómo, ya te digo, cómo lo tenía todo ordenado, cómo lo quería organizar todo, cómo los propios muebles, cómo limpiaba, cómo tal.
Y me parece que es una carta de amor tan... Es una reivindicación brutal y al mismo tiempo una carta de amor a todas esas mujeres de aquella época. Y sin ser yo ni aliada ni feminista ni nada de esto. No puedo más que verla y sentir todo ese amor y toda esa rabia también sobre la opresión que se estaba ejerciendo. Pero ya os digo que la rabia me la transmite sobre todo por... la rabia se ve sobre todo al final, pero sí que me parece una grandísima historia de amor, de cómo eran capaces de hacer cosas en las pocas posibilidades que había, hacer, mantener la rueda en movimiento, ¿sabes? Que los días siguieran pasando y que todo siguiera girando sin posibilidades y mantener la casa bien y mantenerlo todo bonito. Además, esta película también fue un hito por otras muchas cosas, porque prácticamente toda la película, el equipo técnico responsable, aparte de la propia Chantal, fue también mujeres. La fotografía fue obra de Eva Mangolte, una directora de fotografía francesa, porque Chantal Akerman es belga, ¿vale? Pero bueno, que al final tuvieron mucha relación con equipos técnicos de Francia y tal. Y crea una atmósfera muy fría. eh, los colores son apagados, los encuadres son simétricos, muy rígidos, hay mucho plano estático, ni siquiera estos planos estáticos que te van haciendo zoom poco a poco, como sí que yo veía que pasaba en, por ejemplo, Espíritu Sagrado, la película ilicitana. Ya os digo que todos son planos larguísimos, muy fijos, muestran con minuciosidad todas las acciones cotidianas de Jean. No hay música extradiegética, es decir, no hay toda la música que hay en la película es porque se pone un aparato de música dentro de la propia película o porque pasa por al lado de una tienda o algo se produce. El sonido ambiente, los ruidos domésticos. Llegó un punto en el que tenía clavado en el cerebro sus andares con tacón. Y digamos que te transforma a ti en un observador pasivo impotente ante todo lo que se va desarrollando, en el que tú no puedes ayudarla, no puedes salvarla de esa monotonía, no puedes hacer absolutamente nada porque su vida cobre más sentido del que tiene o del que ella mismo consigue darle. No sé si me estoy explicando de todo, pero creo que es una película muy reivindicable, aunque sí que es verdad que es complicada de ver. En la película se dicen 4 frases, es decir, que no esperéis una película con acción, no esperéis una película con diálogos. Si eres un tío que solo espera acción tipo Marvel, desde luego no es tu película porque lo vas a pasar francamente mal. Y vamos, el montaje fue de Patricia Canino, otra mujer, que también es belga y trabajó con Ackerman en otros proyectos. Tuvo un reto muy grande, Patricia Canino, porque si tú te pones a ver la película, notas que muchísimos planos ni siquiera son diferentes entre sí. Entonces, darle un sentido narrativo a todo eso, con todo el material rodado, y además que no sean... claro, no son diferentes entre sí, pero ninguno se repite. Quiero decir, siempre está haciendo cosas diferentes en la cocina, pues uno está cocinando, pero está cocinando cosas diferentes. O está haciendo el café, o está haciendo tal. Y simplemente es por pequeños gestos de ella que tú vas viendo que cada vez está peor. Pero claro, eso a nivel de montaje no se ve tan evidente. No lo puedes ver tú como en aquella época en los negativos, por mucho que tuvieran las lupitas y todo esto, y venga a cortar, y venga tal, y en las máquinas ahí para ampliar, pasar todo un buen follón de cómo se tuvo que montar esta película en aquella época. No quisiera verme yo ahí vamos. Eh, la película en sí misma me parece bueno, es revolucionaria. Jane Chantal Akerman ha sido influyente para muchísimas directoras después, pero sí que es verdad que te exige, ya os lo digo, muchísima paciencia, muchísima atención de todo eso, de cómo los detalles, cómo cada vez que se va sentando va estando un poquito más callada o va estando un poquito más cansada en todo lo que hace. Y ella me dio una pena al final cómo acabó. Lo último que hizo, de hecho, fue un documental sobre su madre y todo así por videollamadas en el 2015, recreando recuerdos.
no sé, es una tía que ha tenido tantísimo talento, ha tenido que pelear tanto que no deja de dar un poco de pena que, que digas, joder, qué injusto, ¿no? Pero bueno, ya está. He soltado una buena chapa, ¿no? De Chantal Lankerman. De verdad que hay que darle una oportunidad. Si no, a esta dársela a otras películas o que tengan más valoración o que duren menos, pero de verdad, ved algo de ella porque merecen la pena como introduce todos sus mensajes. Y nos vamos a otro sitio completamente diferente. Luther cae en la noche, digamos que es un colofón, aunque parece que luego se le quiere dar otra vuelta, que no me interesa absolutamente nada la otra vuelta que se le quiere dar a Luther. Entre 2010 y 2019, Luther ha tenido creo que unas 4 o 5 temporadas. Digamos que ha sido un tío muy contundente, ¿no? Es un detective interpretado por Idris Elba, que se caracteriza por ser muy inteligente, sí, pero también muy duro, muy contundente, estar siempre ahí al límite de la legalidad y otras veces traspasándolo abiertamente. O siempre liándose con la psicópata, como yo le decía siempre, ¿no? Interpretada por Ruth Wilson. Y está muy guay la película, a mí me ha gustado, o sea, son 2 horas y me han parecido 2 horas frenéticas. La película, evidentemente detrás está Neil Cross, creador y showrunner de la serie, y dirige Jane Payne, que fue el director de los últimos 4 episodios de la quinta temporada. Han sido 5 temporadas más la película. Y, joder, la verdad, muy guay, frenética, no paran de pasar cosas. Eh, yo, claro, hay cosas que echas de menos, ¿no? Como a Ruth Wilson, como a Alice Morgan, pero claro, ya no podía salir, tampoco quiero decir nada, pero digamos que su personaje ya había. Bueno, y Michael Smiley, como Benny Silver, pero claro, son personajes que digamos que habían pasado a otro plano. Pero bueno, es una peli muy intensa, es una peli muy entretenida, muy picadita, un guión de 10 en algunas cosas. La resolución final, pues bueno. Pero bueno, os cuento un poquito de qué va en esta película. Lucer se enfrenta a un asesino en serie que usa mucho las redes sociales y todo esto para cometer y proyectar sus crímenes. No es nada que no hayamos visto antes. Hay, de hecho, capítulos que no me acuerdo si son de criminales o de Castle o de tal, en los que asesinos secuestran a gente y juegan como que los van a matar con un tiempo tal. Pues esto es un poco todo ese rollo. Lo que pasa que aquí no, sí que no se escapa ni Dios. O sea, esto en Luther sabemos que si tienen que elegir entre un final feliz y un final oscuro, el oscuro va a ganar. Desaparece un adolescente y bueno, aquí sí que tiene la particularidad de que van a intentar, el asesino va a meter a Luther en la cárcel, esto pasa nada más empezar, porque ya os digo que es un tío que siempre está al límite y ahí lo va a demostrar. Entonces, es una peli que no paran de pasar cosas. El malo es Andy Serkins, que lo hace muy guay. Pero lo que es la resolución, es decir, el misterio no tiene misterio, porque sabes desde el primer momento quién es el asesino y prácticamente cómo lo hace de todo. O sea, se muestra desde el principio. Entonces, realmente, el gran conflicto de la película es cómo lo va a enfrentar, cómo lo va a encarar Luther. O enfrentándose a todos los obstáculos que se tienen que enfrentar hasta llegar hasta él. Y eso realmente es, ¿no? No es tanto el misterio que hay que resolver, que el misterio no, ya os digo, como tal no hay. La gran propuesta de la película es cómo Luther va a conseguir sortear todos los obstáculos que se le van poniendo hasta llegar hasta ese asesino en serie. La propuesta es muy interesante, muy divertida, merece mucho la pena y la tenéis en Netflix. Y hasta aquí todo lo que teníamos que hablar. ¿Y hablamos qué? ¿Hablamos de los Oscars? Iba a decir, pues no. Bueno,
Realmente me voy a ser excepcionalmente rápido con todo esto, porque en los Oscar para mí ha ganado la película que tenía que ganar. Para mí era una propuesta diferente. Creo que los Oscar necesitaban que una propuesta así ganara los Oscar. Una propuesta divertida, original, creativa. Creo que es también ese gran demostración de fuerza de A24 como productora muy creativa y original. También se han llevado un premio por The Whale para Brendan Fraser. Y desde luego que ellos están apostando por ideas muy originales y se está viendo venir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que al final todo esto no deja de tener una parte muy interesante que es como esa película solemne que podríamos decir que ha ganado muchas otras veces los Oscars. La han reservado para la peli de habla no inglesa, que es Sin novedad en el frente, a la que también le han dado muchos premios técnicos, también merecidos. Lo que pasa que la fotografía de Sin novedad en el frente no deja de ser una actualización de la fotografía de Salvar al soldado Ryan, de El pianista, etcétera. Muy impresionante, muy heavy, pero al final tiene también escenas muy similares a 1917, con lo cual ahí vamos a tener una fotografía que realmente ya es una evolución de mucho trabajo anterior. Eh, entonces, bueno, está ahí. Pero ya os digo que es que de verdad era algo muy, muy necesario el que una película como Toda a la vez en todas partes fuera la gran vencedora de los Oscars, porque creo que el que se quiera premiar una película que también, aparte de una rayada, es una película divertida y original, me parece muy potente. He leído por ahí muchas críticas que no me han gustado nada, que de repente es como los Oscar premian a la generación TikTok, los Oscar premian a los marginados. De primeras, o una cosa o la otra, porque precisamente la generación TikTok es hipermasiva, no son marginados. Y si son marginados, muy probablemente sean un pequeño nicho de TikTok, pero no son la generación TikTok. Para mí, ninguna de las dos cosas tiene razón, pero sí que son titulares de gente que no entiende ni a los marginados ni a la generación TikTok. Creo que simplemente para mí ha sido una demostración de creatividad frente a Disney Plus brutal y que era muy necesaria confrontar de esta manera a Disney de una vez por todas. Y ser, para mí, A24 es el antagonista de Disney, porque A24 tiene fórmulas creativas muy... O sea, no hay fórmulas creativas, es experimentar, es apostar por la creatividad, por llegar más lejos. Y evidentemente se darán más o menos leches, tendrán más o menos éxito, algunas funcionarán, otras no, otras serán tal, otras serán cual. Pero lo intentan y sí que es verdad que por ahora están consiguiendo tener mucha creatividad. Desde luego que películas como El Faro, Midsommar, bueno, Midsommar, sí, han apostado también muy fuerte por el terror elevado, como lo quieran, como se quiere llamar, pero que a mí me parecen historias de terror guay. Pero bueno, que lo quieren decir terror elevado. Pues bueno, también te digo, ha habido siempre propuestas de terror más originales y ha habido siempre propuestas de terror Tren de la Bruja, pero es que ha habido siempre. Pero bueno, o sea, ha estado M, el vampiro de Düsseldorf, y ha estado la novia de Drácula. O, ha estado el gabinete del doctor Caligari y ha estado el gabinete del doctor Caligari, ha estado Nosferatu, ha estado... no sé, han convivido con otras propuestas más de sustos, más de tal... No sé, toda la vida realmente han habido propuestas de terror elevado, aunque sí que es verdad que se puede decir que empiezan más duros. Yo creo que a partir de los 70 o a partir sobre todo del Hombre de Mimbre, que sí que empieza a ser terror a la luz del día, ¿no? Y ahí, a partir de ahí sí que descoloca un poco lo que son los cimientos de las películas de terror y Tren de la Bruja para hacer cosas más interesantes y más originales. En cualquier caso, para mí es una gran noticia que esta producción de A24 haya triunfado. Sí que es verdad que yo también disfruto muchísimo de las producciones de Blumhouse, por poner así como dos caras de la misma moneda. Aunque Blumhouse siempre apuesta por la diversión más no tan reflexiva, pero sí una reflexión, o sea, sí que películas más divertidas, aunque bueno,
Blood Phone me parece también una película muy reflexiva, muy interesante y que está muy guay. Pero al final, como el terror y la comedia tienen los dos muchísimas características similares, de hecho, si tú puedes decir que si la comedia va por sketch, el terror va por sustos, ¿no? O sea, lo podrías hacer esa comparación en tu cerebro y realmente podríamos ver que hay películas que son muy similares. Las películas son de Tren de la Bruja, que son de susto, susto, susto. Se podrían comparar con las películas más cómicas de sketch, 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 y luego habría las comedias más sutiles, más elevadas, no sé, tendríamos comedias. Bueno, esta parte del discurso no la tenía preparada, pero no es lo mismo una comedia como Adam Sandler de Tetaculo Caca Pedopis a una película de comedia como La vida secreta de Walter Mitty. Eh, que son dos formas de entender la comedia diferentes. Y ninguna de ellas es menor que la otra, sino simplemente son formas diferentes, igual que las de terror, pues a veces que tú la ves pues simplemente para darte el susto y hay otras que lo ves para que haya una reflexión mayor detrás, ¿no? Babadook o el terror a la luz del día de Midsommar, que es como el terror no solo se oculta en las sombras, sino en la cara de la gente que te rodea a plena luz del día. Todo ese tipo de cosas, ese tipo de reflexiones también se pueden dar en el terror y en la comedia. Y aunque se comparan entre ellas de forma muy similar, son en los premios siempre muy ignoradas por tener un estatus a nivel de premios menos elevados que el drama puro y duro. Cosa que me parece completamente injusta, que no le veo sentido y que me parece muy guay que hayan cambiado con todo a la vez en todas partes. Dicho todo esto, desconectamos porque ya ha pasado bastante. Hemos tenido todas las recomendaciones de la semana. Muchísimas gracias por estar ahí. La semana que viene continuaremos con el sillón del streaming, que ya nos acercamos cada vez más a los 30 programas. Vale, a pasarlo bien.